5 de octubre, los mexicanos conmemoramos una fecha histórica trascendental, el 112 aniversario del Plan de San Luis. De que durante el porfiriato, allá lo que es a principios del siglo XX, pues las situaciones económicas, sociales y laborales eran sumamente deplorables. Esto en lo interno, porque en lo externo la labor de Porfirio Díaz había sido de relumbrón, había sido de pura demostraciones de obras y acciones muy positivas. Entonces, ya para 1910, el presidente Porfirio Díaz ya llevaba pues varias reelecciones. Más, fueron 6 las veces que llevaba para 1910. En 1907, al presidente ya anciano se le ocurrió dar una entrevista a un periodista norteamericano, James Kleinman, del Person Magazine, donde Porfirio Díaz decía ahí en la entrevista de que él iba a ver con muy buenos ojos de que ya hubiera otros partidos y otros candidatos de oposición. Que si él había estado en el poder, se debía única y exclusivamente porque no existía quien le asegurara la marcha ascendente que llevaba a México. Por lo tanto, él había permanecido en el poder. Pues esta noticia se propagó como pólvora y sobre todo en aquellos ciudadanos que siempre habían traído deseos de participar en la política. Y uno de ellos va a ser el coahuilense Francisco Ignacio Madero González, originario de Parras de la Fuente, quien desde 1904 él ya había organizado un club político ahí en San Pedro, el Club Democrático Benito Juárez. Y había organizado también un periódico denominado El Demócrata. Y su propósito eran las elecciones de 1910 para, bajo el principio de la no reelección. Pero pues su partido fracasó. Fracasó, pues, ¿por qué? Pues porque Porfirio Díaz al final siempre dijo, siempre no, mi país me necesita y tengo que volver a ganar. En 1908, Madero fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista y en 1909, ahí en San Pedro, Coahuila, va a publicar su famoso libro, el de la sucesión presidencial en 1910, en la que él interpretaba los palpitantes y dolorosos problemas de México, apoyándose tanto en los antecedentes históricos y pugnaba por despertar la conciencia de la ciudadanía. Es más, convocaba ya a la revolución. En 1910, en abril, el coahuilense va a aceptar la candidatura a la presidencia, reiniciando su campaña política. Con tal impacto, pues el pueblo deseaba el cambio, que en los lugares que llevaba encendía los ánimos, las esperanzas de un México mejor. Pero no tardaron en sentirse las represalias. Y el 7 de junio de ese 1910, ahí en Monterrey, fue encarcelado y enviado después a una prisión en San Luis Potosí. Después van a pugnar porque no esté en la prisión y que le dejen la ciudad como cárcel. Fue ahí cuando él se puso, ya traía las ideas y va a escapar de San Luis y se va a ir hacia San Antonio, Texas. Pero ya para entonces Porfirio Díaz había logrado su 7ª reelección. Entonces, Porfirio Díaz siguió actuando en contra de las insurrecciones pequeñas insurrecciones que se daban. Pero ya en Estados Unidos, Madero va a redactar el Plan de San Luis
y le va a poner fecha el 5 de octubre. ¿Por qué esta fecha? Porque fue el último día que estuvo en San Luis. Porque si le ponía las fechas de que donde se encontraba él en San Antonio, pues podía tener algún problema pues legal con el propio gobierno de Estados Unidos. Entonces, en este plan de San Luis, ¿a qué se convocaba? Al levantamiento de armas. Es el único documento, creo, en el mundo donde se interpreta y se señala, se indica que el pueblo se debe de levantar en armas el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Así señalaba tajantemente. Y pues su lema, sufragio efectivo, no reelección. Y ya sabemos lo demás, de que se va a venir la revolución y se va a venir el triunfo de la revolución, primero con Madero y después con Carranza en la constitucionalista. Hoy, a 111 años de este trascendental acontecimiento, es necesario recordar los valores de democracia y no reelección. Se deben mantener vigentes por lo que se derramó tanta sangre, porque hasta la fecha hay algunas autoridades que este deseo de permanecer vigentes en el gobierno ya empieza a verse. Y los mexicanos debemos de aprender las lecciones que nos ha dado la historia y sobre todo las más dolorosas para no repetirse.